Sadhana y café. Charlas desenfadadas sobre yoga. Somos Cristina Navarro y Ana Jato y te damos la bienvenida a Sadhana y café, un podcast en el que charlamos sobre yoga pero de una forma desenfadada, tomando un café, conversando entre amigas. Así que te invitamos a que te unas a este café, a esta cita y te prepares lo que más te guste, que te lo tomes con nosotras. Empezamos. Hola. Hola. Episodio 7. Episodio 7. Hoy vamos a hablar vamos a hablar de las emociones. Quizás hacemos varios episodios sobre emociones, ¿no? Sí. La primera idea era hablar de emociones así en modo general y luego nos dimos cuenta que había unas cuantas que eran como muy intensas y se merecían un episodio entero. Y vamos a empezar yo creo que con la más potente. Bueno, sí, o quizá pues con la que conectamos más a menudo, nosotras. No tiene por qué ser todo el mundo, ¿no, Ana? Entonces nos vino el miedo. Vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo hoy. Con miedo. Bueno. ¿Qué es el miedo? Defínenos el miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué yo? Bueno, no sé, yo sí que esta es mi definición, pero es más corta. Yo veo que tú tienes ahí más cosas apuntadas. Sí, bueno, yo para empezar tenía apuntado algo que creo que merece la pena decir y es que todos tenemos miedo. Todos. A mí eso es que me suena a título de canción. Yo cuando me lo has dicho, me ha salido cantar todos tenemos miedo, ¿no? Así como la. Bueno, pero sí, es que para mí es importante nombrarlo, que todos tenemos miedo. En algún momento, si no todos los días, que eso es que... Y menos mal, porque si no, no estaríamos aquí. Claro, o sea, si no fuera por el miedo, la especie no habría sobrevivido. Eso es. Entonces, el miedo es una emoción que es muy habitual en nosotros, en los seres humanos, en los animales. Y bueno, tenemos miedo y también tenemos miedo cuando... Pues yo también me gusta señalar que podemos tener miedo con cosas que nos han pasado, ¿no? Miedo al pasado, desde cosas que nos han pasado en la infancia, heridas, traumas, cosas que nos han pasado en la adolescencia, cosas que nos han pasado en la juventud, cosas que nos han pasado hace poco tiempo, pero que pertenecen al pasado. Y eso de alguna manera nos conecta con momentos, con cosas que realmente nos han causado un sufrimiento y nos dan miedo. Pero realmente esa herida del pasado, muchas veces o no somos conscientes de que hay una herida, hay un trauma del pasado, pero es como que se manifiesta un miedo actual. Claro, o sea, sí tiene su origen en el pasado, pero está ahora, está sucediendo ahora. Sí, a mí, me pasa que o los identifico como resortes, ¿no? Sí. Entonces tengo momentos en la actualidad de miedo, que me veo con miedo, y digo, ostras, ¿qué me está pasando? Tengo mucho miedo y yo cada vez lo somatizo más en el cuerpo y lo identifico más en mi cuerpo. Y entonces la mayor parte de las veces son miedos que me conectan con cosas pasadas, pero que se me actualizan en el momento en mi cuerpo. Sí, cuando lo piensas y dices, es que realmente no ha sido para tanto, ¿no? Cuando has ido conduciendo, se te ha cruzado un coche y dices, bueno, ha sido un susto, pero no ha sido para tanto, porque sigo alterada. Realmente es porque yo esto lo sé por terapia regresiva, ¿no? Cuando hay una emoción como muy desbordada, realmente es porque nos conecta, lo que tú decías, con un trauma del pasado. Con un trauma profundo. De la infancia, del vientre materno o de vidas pasadas. Bueno, a veces, claro, hasta que no lo miras y lo revisas en un ambiente terapéutico, a veces no sabes ni eres consciente de qué tipo de herida o trauma es. A veces sí que está claro si hay un trabajo y hay una mirada, pero si no la hay, no tienes ni idea de por dónde viene ese miedo. Luego está el miedo al futuro. También, ¿no? Pero ese tipo de miedo yo lo identifico más con estados en mí, Yo todo el rato voy a hablar de lo que para mí, estados más de ansiedad. A mí, cuando me descubro con ansiedad, con un proceso de ansiedad, y noto ya que el corazón va a mil, empiezan el corazón a alterarse, yo sé que tiene que ver con algo de anticipación. Me estoy anticipando a cosas que no han pasado. Pero que a lo mejor no van a pasar, pero tú ya estás ahí Claro, seguramente en un alto porcentaje de las veces, yo las cosas que me imagino que me van a pasar y que me dan miedo, luego no pasan. Pero el miedo lo sufro igual. La sintomatología es la misma que si me estuviese pasando, pero luego la realidad objetivamente, la mayor parte de las veces no me pasan. Entonces,
Pero bueno, el miedo está ahí, se dispara. ¿Cómo se dispara? Pues el miedo se dispara a través de una alerta que se recibe en el cuerpo y que impacta en el cuerpo. A nivel fisiológico está demostrado. El miedo te dispara el cortisol, te dispara el sistema hormonal, el sistema simpático. Hay alteración del sueño, hay alteración nerviosa, hay alteración hasta de alimenticia. Hay un montón de síntomas que se pueden manifestar en el cuerpo cuando uno está en un proceso de miedo y está viviendo miedo. Antes decías tú, los animales tienen miedo, todos tenemos miedo. La diferencia es que los animales realmente sienten miedo cuando hay un peligro real, ¿no? Eso es. Nosotros estamos, con lo que decías antes, la imaginación, o en otra cosa, o anticipándonos, imaginándonos que si viniese un león, eso es. Cuando realmente no va a venir ningún león. Vamos, muy difícil. Sí. Claro, entonces el miedo, ahí también estaría bien señalar el miedo que nos produce. El miedo nos produce, pues eso, o el ataque, como en el caso de los animales, me va a atacar a alguien, es real este ataque, pues me defiendo porque corre peligro mi vida. En nuestro caso, eso es muy raro que nos pase, que realmente el miedo haga que tengamos que defendernos porque nuestra vida corre un peligro real. No, pero a nivel verbal, sí. Muchas veces las personas, o que te dan una mala contestación, o que es agresiva verbalmente, tú puedes pensar, pues qué borde, o por qué me ha contestado así, pero es que realmente ella estaba percibiendo un miedo. Sí, está claro. Y quizá tu intención no era en absoluto atacarle, pero lo que tú decías, le ha hecho ahí un resorte o le ha conectado con algo que no tiene nada que ver a lo mejor con la actualidad y ha contestado así o se ha comportado así. Lo que pasa es que todo pasa, yo creo que en décimas de segundo, y aquí sentadas con nuestro té está muy bien analizarlo y observarlo, pero que cuando estás en el momento, ponerte en ese papel empático, resonante con el otro, de, ostras, me está contestando mal y me está hablando mal porque está conectando seguro con una herida del pasado, de su infancia. Quiero decir, a veces sí se hace y tienes ese gesto de empatía amorosa con la que conectas y puedes estar ahí desde ese lugar, y hay otros momentos que esto sucede, eso, pues en décimas de segundo y no es tan así. Luego algo que nos pasa con el miedo, decíamos, ¿no? El ataque, la defensa, la huida, y yo en eso soy especialista y confieso que yo ante el miedo lo que suelo hacer es huir. Bueno, pues no sé por qué me he confesado así, pero normalmente mi tendencia es a huir y escapar, evitar el conflicto, y hay muchas maneras de huir. Físicamente te puedes ir de una relación, de un lugar, de un trabajo, de una amistad, o puedes huir huir y evitarlo con otras cosas, ¿no? Muchas veces con actividades o con incluso, bueno, adicciones, por supuesto. Que bebe Drogas, entonces sexo y rock and roll. Exacto. Y por último diríamos que el miedo nos puede congelar y paralizar. Otra de las cosas que nos puede pasar con el miedo, que también a veces pasa. Sí, pensando en los animalitos lo ves muy claro, ¿no? Las reacciones que tiene cada especie de protegerse. Me hago el muerto, con una zarigüeya y me quedo... Aquí que no me vea nadie. Exacto. Que eso también lo he hecho yo alguna vez. Aquí paso desapercibida. Sí, de verdad, de pasar desapercibida, que no me vea nadie, me escondo, y aquí cuanto menos me vean, estoy más a salvo. Y es ese miedo a un montón de cosas, de exponerte, de que te juzguen, de mostrarte. Bueno, entonces, todo esto recogido y llevado a la práctica de yoga, pues es un laboratorio brutal, ¿verdad? La práctica. Hablábamos antes, qué bonito poder tener la práctica diaria para darte cuenta de tantos miedos, de cómo reaccionamos ante el miedo, y cómo ciertas asanas, ¿no? Posturas o momentos de la práctica nos exponen y nos muestran los miedos. Sí. Y tú me contabas algo muy interesante antes. Bueno, yo como vengo de la prevención de riesgos laborales, todo el tema de riesgo, peligro, lo tengo como muy interiorizado, ¿no? No es lo mismo un riesgo que un peligro. El riesgo al final es como la probabilidad de que suceda un riesgo con un daño físico. Poniendo el ejemplo de la práctica de yoga, ¿no? Yo entro en un asana, pues a lo mejor un asana que no he hecho nunca. Con los dropbacks se ve muy claro, ¿no? Empiezo con los dropbacks, con las extensiones hacia atrás, y ahí aparece el miedo.
¿Por qué? Porque hay un riesgo de caída, de realmente, pues, oye, hay una probabilidad de que yo me caiga al suelo o me haga una luxación en la muñeca o de, yo qué sé, que me pegue un coscorrón en la cabeza, sí. ¿no? Entonces ahí me tengo que preguntar, vale, ¿y realmente es peligroso? ¿Puede haber un daño físico? Pues hay veces que sí, y entonces en ese caso el miedo es útil, ¿no? Y gracias porque está ese miedo ahí, porque si se te ocurre, oye, me voy a hacer una foto aquí haciendo Utthita Padangusthasana al lado de un acantilado de un precipicio, pues ahí aparece el miedo y pues claro, es normal, es ¿no? útil el miedo. Es útil, a lo mejor te dice, cuidado que te puedes caer para abajo y despeñarte, ¿no? Pero a veces realmente sí. no va a haber un daño físico. Y a veces en clase estamos en alguna postura, en Malasana, por ejemplo, que estamos a un palmo del suelo, y les digo, y ahora te dejas caer hacia atrás y el culete a la esterilla. Y hay gente que mira hacia atrás, que pone las manos, que nos da tanto miedo caer, que aunque la mente racionalmente sepa que estás a 3 dedos del suelo, que no te va a pasar nada, sigue habiendo miedo. Entonces ahí es cuando tú puedes mirar ese miedo y decir, vale, ¿realmente a qué tengo miedo? ¿A caerme de culo? ¿Me voy a romper aquí el sacro por caerme a 3 palmos sobre la esterilla? Ajá. No, pues seguramente quien tiene miedo ahí no sea el cuerpo físico, sea el ego, la mente. O que en ese momento conectes con algo, como, ¿no? Pues un daño que te hiciste a lo mejor en el pasado o que no toleras el dolor físico. Sí, que en otra vida te rompiste el culo, puede ser, pero no, yo a veces te refiero a lo mejor, hay gente que no tiene tolerancia, que le da mucho miedo el dolor físico, Ana. Entonces, pero realmente no hay un dolor físico, o sea, te estoy sí, hablando sí. de casos en los que dices, es sí. que racionalmente sé que no me voy a hacer daño. Es más un miedo a nivel mental de me da miedo caerme porque pues que eso, por lo mejor miedo a hacer el o ridículo, la autoexigencia o a hacer el ridículo, claro. O a compararme, a no hacerlo perfecto. La cantidad de cosas que yo he dejado de hacer en mi vida porque sabía que no lo iba a hacer perfecto, entonces prefería, no lo sé, no jugar al billar antes que decir, oye, no sé jugar, o intentarlo y hacerlo mal, y ahora como, no, yo no juego. Sí. Sí, o simplemente a veces también puede ser por contentar, ¿no? Al profesor o a la profesora. Claro, pero ahí realmente ¿qué es? Miedo a que pues no me quiera o me valore menos o no me dé la palmadita en la espalda de que estoy buscando ahí como una recompensa. Pues seguramente hay una herida de la infancia a lo mejor. Sí, o a saber. Sí, a ver, yo creo es lo que hemos dicho, ¿no? Al final la práctica de asana, en este caso concreta, es un gran laboratorio. Antes hablando de los dropbacks y que fuera de la grabación te comentaba, yo ahí lo vi muy claro en una etapa de mi vida en la que estaba pasando por un proceso muy doloroso y donde había mucho miedo porque era un cambio muy grande a nivel personal. Y los dropbacks de repente, los dropbacks no iban, no podían. Explica primero lo que es un dropback, porque la gente que hace Ashtanga lo sabe, pero a lo mejor mi madre que escucha el podcast y lo sé, hola mamá, un besito, mi madre no sabe lo que es un dropback, estará buscando en Google, dropback, yo no sé qué es esa palabra. Es verdad, igual que mi madre. Vale, pues el dropback es lo que es la extensión, ¿no? De la entrada a la postura del puente, desde arriba, desde postura de pie, nos vamos arqueando, buscando con las manos hacia atrás hasta que paras con las manos, entras en un puente y luego vuelves desde el puente a ponerte otra vez de pie, con el empuje de las manos. Entonces es una postura que desde fuera pues ya da, a mí en mi caso da mucho respeto, me daba mucho, bueno, y me da mucho respeto y mucho miedo, pues lo mismo, piensas que te vas a hacer daño en la muñeca, que te vas a caer con la cabeza. Es que al final es como un salto de fe. Es un salto de fe total. De caer hacia atrás y bueno, confío en que el suelo está ahí, pero a veces el no ver el suelo ya simplemente es... Fíjate que en mi caso más que la entrada era la salida. Yo tenía mucho miedo a salir desde el puente, a ponerme de pie por no tener suficiente fuerza, impulso, si me caía, qué pasaba si me caía desde el puente. Y es una postura que igual siempre... es que en una vida pasada te tiraron por un puente, ¿eh? Puede ser, esto te lo tienes que mirar en la regresión. Vale, pues un día me haces mira, revisamos a ver si me tiraron de un puente, la madre. Bueno, el caso es que hablando de los miedos, a mí en esa etapa concreta, esos meses o ese casi año de este proceso, los dropbacks no había manera de hacerlos, me caía porque tenía miedo de volver. Y si no era con asistencia, no había manera.
Y cuando esto empezó a pasar, este proceso de personal, y relacionado también con el corazón, con abrir el corazón, con perderle miedo a la apertura del corazón, fue cuando empezó a resolverse. La postura física, claro, pero hubo un proceso de al final es un reflejo de lo que está pasando. De lo que me estaba pasando. Emocional. Entonces, hasta que no empezó la cosa a resolverse a nivel interno, no pude hacer nada a nivel físico con ella. Entonces, a eso me refiero, que es un laboratorio brutal. La esterilla y la práctica diaria. Nos pasa mucho con las posturas también, no sé si a ti te pasa en clase con Sirsasana. Sí, todas las posturas invertidas. ¿Verdad? Sirsasana, pino sobre la cabeza. Es una postura que también muy habitualmente se ve, los miedos, ¿no? Como la gente se va corriendo a buscar la pared. A mí no me gusta mucho que practiquen con la pared porque creo que ahí no hay trabajo con el miedo. Prefiero ponerme yo, o mi brazo, mi puño, como referencia. En el caso del miedo a caer, sí, pero yo creo que también muchas veces en el tema de invertidas, ya no subir a Sirsasana, hacer media postura a lo mejor, en la que ni siquiera estás despegando los pies del suelo, hay gente que le da miedo, y yo creo que también está relacionado a nivel mental. Me da miedo cambiar la visión de las cosas. Me da miedo, eso nos pasa, pues no sé, en la vida diaria, cuando nos encontramos a alguien que tiene un discurso, una opinión totalmente opuesta a la nuestra, claro. Es en política, en mil cosas, que tiene un discurso opuesto y es como enseguida como que nos enfadamos o me voy porque no quiero escuchar o algo que... Sí, o empiezas a atacar. Exacto, sí, eso es miedo al final. Sí, miedo a lo diferente, miedo a mirar desde otro lugar, miedo a posicionarte en otro sitio, a ver qué pasa. Bueno, en el caso de... Pues lo que decíamos, ¿no? Cuando sí que hay un riesgo y sí que hay una posibilidad de que me haga daño, ¿qué puedo hacer para reducir el miedo en la práctica? En la práctica, sí, pues eso, aliviarla lo que pueda. En el caso de dropbacks, a mí me dieron algún consejo, que era colocarme primero como en la cama o en un sofá un poquito más bajo. Entonces, en vez de entrar hasta el suelo y desde el suelo tener que volver, bueno, pues a un mitad de camino, algo intermedio. Y eso sí que también es verdad que un tiempo lo estuve haciendo. Es como ir mandándole la señal al cuerpo para que poco a poco vaya yendo y se conozca el camino, sí. A mí ahora se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, en Bakasana o en Kakasana, en postura del cuervo, que es muy habitual, me da miedo caerme de frente. De hecho, la primera vez que lo hice, me acuerdo que yo me di en la nariz. Sí. Pues a lo mejor ponerte un cojín ahí, que sepas que si te caes de bruces no te vas a romper, pues eso ya te da calma y te permite fallar, que es lo importante. El soltar esa autoexigencia de, me permito fallar, ya sea una postura de equilibrio, una postura de lo que sea. Sí, permitir que no sea perfecto, o que no esté bajo tu expectativa o tu propia imagen de la postura. Sí. Vale, ¿y qué más? Ahimsa, mucha autocompasión. Y lo que decías, practicar. Es con miedo, practico. Con miedo. Y al final tanta repetición y enfrentarte día a día al miedo, yo creo que también le quita bastante peso. Cuando evitamos las cosas que nos incomodan y que nos dan miedo, ganan como mucha, ¿no? Se hacen grandes. Y al final, cuando las miras, a menudo todos los días, empiezas ya a familiarizarlas y a hacerlas... Incluso lo miras como con ternurita, ¿no? Ay, otra vez estoy aquí. Ya estás aquí con tu cosita. Y me sonrío y bueno, le quito yo el asunto y lo vuelvo a intentar. Sí, entonces, bueno, dentro de que sea un miedo, pues eso, que hemos dicho que realmente no esté en peligro tu vida, pues eso, ahimsa y ternura, amor y práctica diaria. Luego, bueno, el miedo está muy relacionado con el primer chakra. Es esa necesidad de enraizamiento. Si el primer chakra está debilitado, entonces todo lo que sean pues posturas de pie, de equilibrio, ejercicio de enraizamiento, de descalzarte, de caminar descalzo por la playa, ¿no? El hacer el grounding, enraizamiento y tal, eso puede ir muy bien. Por ejemplo, y no sé si se te ocurre algo más. Primer chakra, incluso usar el sankalpa, ahora os digo como herramientas, ¿no? Desde el yoga. Sí. Pues tendríamos posturas como de primer chakra, posturas de equilibrio, flexiones hacia adelante, uttanasana, el grounding, el sankalpa, que es esa autoafirmación que tenemos en yoga, que solemos usar en yoga nidra, pues algo así como confío en la vida o soy suficiente, soy suficientemente buena, ¿no?
algo que a ti te conecte con ayudar a trabajar ese miedo. También podríamos añadir ejercicios de pues mover el primer chakra, no solo a través de asana. Se me ocurre a lo mejor como música que nos conecte con la tierra, muy de percusión, ¿no? De incluso pegar con los pies en el suelo, el pam, y pam, pam. Entonces movimientos de pisada fuerte al ritmo de una música, eso con mucha percusión, y mover la pelvis, movimientos circulares, en onda, en ochos, todo ese tipo de movimiento. Y los mudras. Los mudras, bueno, son los gestos psíquicos, energéticos que hacemos con las manos. El dedo anular, el del anillo, es el del elemento tierra, que sería el relacionado con el primer chakra. Entonces, para activarlo, pues uniríamos la punta del dedo pulgar con la punta del anular, que sería Prithvi Mudra, que es un nombre que tiene la tierra, y es como que activas ese elemento tierra si ves que estás débil en ese aspecto, ¿no? Eso, o sea, que herramientas tenemos desde el yoga, pero yo creo que lo más poderoso es eso, el tomar conciencia. Tomar conciencia. Y más amor. Y más amor y practicar, de verdad, y practicar y enfrentarte día a día a lo que vaya surgiendo. Sí. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí dejamos el miedo y vemos a ver. Dejamos los miedos. Dejamos los miedos. Y bueno, en el próximo hablaremos. No sé de qué hablaremos. Me callo. No, bueno, es que todavía no. Claro, me queda así, lo tienes claro ya. No, que va. Sí, no. Vale, pero te has venido arriba, ¿no? Se me han cruzado los cables, pero yo seguiría hablando de emociones si os interesa. Si no, hablamos de otro tema. Vale. Venga, si os interesa que hablemos de emociones, bueno, yo creo que también nos pueden decir cuál es la emoción que les inquieta o de la que les gustaría, que más sale en la práctica. Claro, y que os gustaría que pudiéramos hablar y ¿no? Que nos lo digan también, que se mojen. Sí, un poco. Venga. Dejamos ahí un poco abierto. Venga. Bueno, gracias a todas y a todos por escucharnos. Hasta el próximo café. Un abrazo.